Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les quiero platicar acerca de un tema que me ha llamado muchísimo la atención, que es la guerra antigua. Y esto es porque he estado escribiendo muchísimo, estoy trabajando en una novela donde mi protagonista es un general de guerra. Entonces realmente quiero estudiar muchísimo para hacer las batallas reales, para hacer cómo él va desarrollando sus estrategias y todo esto lo quiero hacer sumamente realista. También por si reencarno en la Edad Media donde muchos generales no estaban especializados, tomar yo su lugar y ganar las guerras. Algo que hay que considerar es que en el mundo antiguo la guerra era algo central. Realmente de eso dependía la supervivencia. Hay demasiados pueblos que todo el tiempo se estaban disputando los territorios. De alguna manera como que los ejércitos en la antigüedad al menos funcionaban así, ¿no? Garantizaban una cierta paz al menos dentro del reino y la supervivencia más que nada, porque es que si tú no tenías un ejército desarrollado, si tú no invertías de alguna manera en armas y todo esto, estabas muy vulnerable a que te atacara el pueblo vecino. Entonces, la guerra era tan importante para la supervivencia y para la conservación de tu cultura y de tu gente y de tu familia que se volvió parte de la cosmovisión de los pueblos de la antigüedad. O sea, ya sabemos que había dioses de la guerra, ¿no? Y ya sabemos por qué eran tan importantes, porque realmente dependía de la guerra la conservación. El inicio o la forma en la que se va desarrollando esta idea de la guerra es que al inicio no hay como tal un ejército especializado, ¿no? Esto es algo que surge cuando es una civilización bastante desarrollada y que tiene excedente como para poder tener soldados que van a dedicarse únicamente a las artes de la guerra y no van a hacer otras actividades. Entonces tú para tener un ejército profesional lo que tienes que tener es ya bastantes excedentes y bastante riqueza. Por eso es que muchos pueblos de la antigüedad no tenían como tal un ejército, como en el caso del Imperio Romano, sino más bien lo que tenían eran milicianos, que es la misma gente, los mismos campesinos, los mismos civiles, que en caso de conflicto se arman y se enfrentan a otro pueblo, ¿no? Entonces, en algunas culturas, como es en el caso de Roma, sí se profesionaliza el ejército, o sea, se profesionaliza conforme va creciendo cada vez más el poder de los romanos, se va profesionalizando cada vez más el ejército. Y la guerra, los romanos eran muy buenos para la guerra, porque tenían una cultura militar muy arraigada. De hecho, en sus mitos fundacionales, ellos se consideran los hijos de Marte. La historia cuenta que había una sacerdotisa vestal, que la sacerdotisa vestal cuida el fuego de la diosa Vesta y tenían que ser vírgenes, o sea, no podían tener relaciones con ningún hombre. Y lo que pasó con Rea Silva es que el dios Marte la viola y cuando el dios Marte la viola o tiene relaciones con ella, ella se va a embarazar de dos niños que es Rómulo y Remo, que son los fundadores de Roma. Entonces para ellos Marte era el padre, ¿no? Era el gran padre que les daba prácticamente la inspiración divina, porque algo bien curioso que los romanos tenían es que ellos pensaban que su ejército había sido por una inspiración divina, o sea que Marte mismo les había dado como la iluminación para hacer una maquinaria militar tan poderosa y tan detallada, ¿no? Y con tanta eficacia, porque es que realmente las legiones romanas van a tener muchísima eficacia. Bueno, para entender un poco por qué era tan bueno el ejército romano hay que entender un poco los principios de la guerra. En muchas películas a veces vemos que dos ejércitos simplemente van corriendo y chocan, ¿no? Así como que de repente chocan, o sea, van corriendo así sin estar formados y empiezan a combatir. Esto es sumamente malo porque va a ocasionar muchísimas bajas. Porque ¿qué pasa? Cuando tú no estás en formación y simplemente vas corriendo así como contra el enemigo, lo que pasa es que tú tienes completamente vulnerable la espalda, los costados, y tú no puedes estar peleando, ¿no? Con una persona, o sea, prácticamente estás rodeado de cuchillos, de flechas, de todo tipo de armamentos, y tú no puedes estar protegido, entonces te van a atacar por todas partes, ¿no? Literalmente. Entonces, ¿qué es lo correcto? Bueno, en la guerra es muy importante la formación y la organización, porque si tú tienes, por ejemplo, a tu compañero de lado y están prácticamente organizados todos, tú sabes que siempre vas a tener protección de un costado, del otro, y también vas a tener protección en las espaldas, ¿no? Entonces, esta forma de guerra de solamente ir corriendo y chocar en grupos ocasiona muchísimas bajas, y los pueblos que peleaban de esta manera, pues generalmente salían muriéndose muchísimos, o sea, desperdiciaban muchísimas vidas. Otro principio importante de la guerra es que quien rodea, generalmente quien envuelve al enemigo, es quien tiene la
ventaja. Por lo mismo, porque si tú logras tomar el flanco del enemigo, va a quedar, generalmente los ejércitos están orientados a defender el frente, ¿no? Como en estas formaciones donde el enemigo se ataca de frente. Pero si te atacan del costado y de la espalda, pues quedas vulnerable, ¿no? Entonces, es básicamente por la cual rodear al enemigo era algo como muy, muy común, ¿no? Es algo muy común estratégicamente. Por esta cuestión de evitar ser rodeados, la forma en la que se organizaron los ejércitos desde muy temprano en la historia fue con la caballería a los costados, que esto permitía que el enemigo no tuviera tan fácil rodear. La caballería protegía y también permitía que tú como estratega tuvieras la posibilidad de rodear al enemigo. La caballería tenía la ventaja de ser muy veloz. Entonces generalmente la caballería va a los flancos. ¿Por qué no vas a ponerla a la caballería en el frente del ejército? Porque los caballos eran sumamente caros. De hecho, en la mayoría de ejércitos era muy poca la caballería que tenían en relación a la infantería, porque un caballo es muy difícil de mantener, un caballo es muy difícil de cuidar y bueno, también eran bastante caros. Y luego otra cosa importante que te va a dar la ventaja, digamos, en el combate es la flexibilidad. Está bien que tú tengas estas formaciones porque son fundamentales para que haya menos bajas, pero también es muy importante que seas capaz de cambiar estas formaciones. ¿Por qué? Porque si tú te mantienes únicamente en una formación o de una manera rígida, pues el enemigo, el estratega enemigo, puede ver muchas más posibilidades para acabar contigo. Entonces es muy importante la flexibilidad. Y bueno, también vamos a ver ¿cómo se componen los ejércitos? Bueno, tenemos a la infantería pesada. La infantería pesada va a ser soldados que van a estar en una formación bastante rígida, generalmente formaciones algo cerradas, ¿no? Donde está un compañero al lado del otro con un escudo y una espada. Y generalmente van a estar muy bien protegidos con una armadura como muy avanzada, pero que les resta en cierto sentido movilidad, no solo por la armadura que traen, que sí es bastante pesada, el escudo, ¿no? Sí era bastante pesado, pero ellos también ya estaban acostumbrados a eso, sino también por la formación que ellos tenían que mantener. O sea, ellos no podían estar corriendo ni saliendo de su misma formación, ¿no? Pero bueno, justamente por esta cuestión de tener las dos cosas, o sea, de tener la ventaja de algo súper rígido y súper seguro, pero a la vez la ventaja de la agilidad, pues es por eso que es importante la infantería ligera. La infantería ligera son soldados mucho más ágiles, no están tan bien protegidos, entonces es más probable que se mueran. Por eso tienes que llevar, bueno, como general se tiene que llevar más soldados de infantería ligera porque, bueno, van a morir más. Y el hecho de pagar tantas armaduras, por ejemplo, para tener un ejército con mucha infantería pesada, pues es más caro. Entonces llevaban básicamente mucho más soldados de infantería ligera. La parte importante del ejército es la artillería. En el caso de la antigüedad están las balistas, que eran fundamentales. Y llegamos a otro punto importantísimo, que es la tecnología militar. O sea, generalmente el pueblo que tenga una mejor tecnología militar va a tener una gran ventaja en el campo de batalla. También hay que considerar el terreno, la información, porque también había espías y había gente que podía traicionarte dentro del mismo ejército. Entonces, bueno, son muchísimos factores, ¿no? La inteligencia, las comunicaciones, porque también para tú dirigir al ejército necesitas tener ciertas código, ¿no? Para poder manejarte con los soldados. En este caso, algunas banderas, algunas trompetas, algunas señales visuales. Todo esto es bien importante para entender de qué manera los romanos eran buenos, porque, bueno, si no entendemos los principios de la guerra, ¿cómo vamos a saber por qué eran buenos los romanos, ¿no? en el combate? Y bueno, eran buenos por muchas cosas, principalmente por lo que les digo, ¿no? Esta especialización del ejército y de los soldados también era la gran organización que ellos tenían, la gran organización militar. Era bien interesante cómo ellos dividían su ejército en legiones, porque esto da muchísima flexibilidad. O sea, tú puedes mandar una legión, tú puedes mandar otra legión allá. Entonces esto te permite tener muy organizado el ejército y poder enviar a diferentes territorios diferentes grupos, ¿no? De soldados. Pero dentro de la misma legión también había una compleja estructura, ¿no? O sea, no solamente era la legión así como una masa de gente, ¿no? Sino igual como una cajita rusa, cada vez hay grupos más pequeños, o sea, se compone cada vez de grupos más pequeños. Lo primero que tenemos es el contubernio. El contubernio era de 8 personas, era prácticamente la gente que se quedaba en una tienda de campaña, porque cuando generalmente todos los ejércitos lo que van a requerir es generar campamentos de manera rápida, porque no te vas a quedar a dormir en territorio enemigo así, pues nada más así con
tu camita ahí improvisada, no, sino tienes que hacer un campamento, y el campamento tiene que llevar un terraplén, una empalizada, tiene que llevar torres de vigilancia, entonces son muchas cosas que edificar, lo tienen que hacer muy rápido. Y en esas casas de campaña que se quedaban, esas tiendas, ¿no?, militares donde se quedaban los soldados, pues ahí cada grupito que se formaba en esa tienda pues era un contubernio y se componía de 8 soldados. Después sigue la centuria. La centuria son 10 contubernios, es decir, 80 soldados. Después sigue el manípulo, ¿no? El manípulo ya era cómo ibas a poner en las formaciones en batalla. Un manípulo es un cuadrito, o sea, no sé si han visto como estas formaciones como en cuadritos así súper organizados. Bueno, esto ya es un manípulo, ¿no? Esto es lo que llamamos una legión manipular, o sea, la que está organizada por manípulos, los manípulos eran más pequeños que la corte que va a ser después. Entonces, bueno, ya vimos cómo se organizaba, ¿no? Y vemos que es una organización bastante compleja. Esto te permite tener muy bien claro, ¿no?, dónde tú vas a posicionarte como soldado. O sea, tú perteneces a un contubernio, perteneces a determinado manípulo, a determinada centuria, entonces tú ya sabes exactamente dónde te vas a poner en el campo de batalla. Ya tu general te podía decir, bueno, va a ponerse aquí la infantería, aquí vamos a reforzar más, aquí vamos a reforzar menos, ¿no? Pero tú ya sabes dónde perteneces, ¿no?, y qué papel tienes. Ahora vamos a hablar un poco de los tipos de soldados. Bueno, al frente iban los vélites, eran soldados con menos experiencia, no llevaban mucha protección. Y bueno, interrumpo un poquito el video para decirles que le den like, que se suscriban y que sobre todo comenten. Esto me ayuda muchísimo. Y bueno, continuamos con el video. Después iban los príncipes. Los príncipes, suena gracioso en esta época, pero sí, iban los príncipes atrás de los vélites. Ellos ya eran infantería pesada, ya estaban bien armados. ¿Por qué? Porque generalmente, pues si tú eres general, pues vas a decir, bueno, voy a poner a los de poca experiencia ahí como pues a que se van a morir es más probable que se mueran, porque pues en primera no tenían este armamento como tan cuidado como los príncipes. Chicos, y un paréntesis, en la imagen sale los astatis y los príncipes como si fueran los mismos, pero realmente no. O sea, el astatis también era de infantería ligera, así como los vélites. Eran un poco mejor armados los astatis, iban en la parte, una línea atrás de los vélites. Pero bueno, ya con esto pues vemos más o menos cómo estaba, ¿no? Vélites, astatis, príncipes y por último los trearis o los triarios. Que ya sabemos que los de infantería ligera en general es más probable que se mueran. ¿Qué hacían para no morirse tan rápido, estar protegidos? Pues generalmente los vélites podían salir y entrar del muro, por decirlo así, que el muro serían los soldados de infantería pesada. ¿Por qué sería como el muro? Pues que estaban protegidos completamente con escudos, todo. ¿Qué pasó con el ejército romano? Dijo, bueno, es que yo quiero las dos cosas, o sea, quiero tener estas protecciones, pero también quiero tener agilidad. La organización por manípulos te permite tener mucha agilidad, porque, o sea, tienes pequeños ejércitos realmente peleando en un ejército grande, o sea, no es el ejército hecho más hacia lo tonto. Esto es malísimo, o sea, poner así el ejército hecho más a lo tonto, porque pues realmente no puedes generar muchos movimientos o muchas formaciones distintas, no puedes tener flexibilidad en batalla. Entonces, mientras los romanos tenían esta maquinaria así súper perfecta de esta organización, y eso que todavía no les cuento toda la sofisticación que tenía, pero mientras esto pasaba, pues los germanos o los nórdicos luego peleaban así como una masa que se aventaba, ¿no? O sea, se aventaban, y pues un ejército así tan organizado, con todo un proceso, ¿no?, de batalla, ¿no?, ya establecido, pues era para ellos muy fácil vencer a los romanos, ¿no? Digo, a los nórdicos, ¿no?, a los bárbaros, como ellos le llamaban. Pues sí, los llamaban bárbaros porque ellos sentían que pues no eran rivales para ellos, porque pues no, sin esta formación y sin esta organización realmente era muy fácil vencerlos, ¿no? Entonces, si queremos saber por qué eran tan buenos los romanos en la guerra, era por esta especialización y por este orden que ellos tenían, esta gran organización. Aparte, pues, considerando que tú como soldado de infantería pesada, o sea, que estás peleando en las filas, pues te vas a cansar porque traes un escudo bastante pesado, y pues también estar peleando así, que lo que ellos hacían es golpear con el escudo y golpear con la espada así, ir picando a la gente con su espada, con su gladius, pues lo que pasaba es que se podían cansar mucho. Entonces ellos hacían como una especie de rotación en la que el soldado de enfrente pues se pasaba atrás, y entonces el que estaba justamente atrás de él pues luchaba. Entonces se iban rotando constantemente.
Entonces, en esta rotación, pues siempre llegaban descansados. Entonces, no importaba si se estaban enfrentando a un número mucho más grande que ellos siempre estaban descansados, o sea, descansados de estar ahí matando gente. O sea, siempre estaban frescos como lechuga, ¿no? Al hacer esto. Entonces, es por esto que se dieron casos así bien extremos donde el ejército romano, no sé, podía ser de 15,000 y los bárbaros que mataban eran 55,000 o cantidades así súper grandes, porque pues sí, o sea, básicamente su estrategia era impecable, ¿no? De los romanos. ¿Qué pasó en ciertas batallas? Por ejemplo, en la batalla de Teutoburgo, que fue una batalla que sí perdieron las legiones romanas por los germanos, de hecho, pues fue que entraron así a un bosque. Entonces tú no puedes hacer tus formaciones ahí si hay un montón de árboles, ¿no? Generalmente el momento más vulnerable que tiene un ejército es cuando se está trasladando de un punto a otro. Entonces, si tú te los agarras en los traslados, es muy fácil vencerlos, porque no pueden tener una buena formación. Y más si los agarras en un punto donde ellos no pueden hacer nada, no pueden pelear de la manera en la que estaban acostumbrados. Entonces, básicamente lo que pasó en esta batalla es que los metieron a un territorio bastante difícil, boscoso, donde ellos no estaban preparados, no tenían una técnica de combate para este territorio, y por eso es que los mataron a todos, porque ahí sí pueden llegar los bárbaros en el bosque, pues todos así desorganizados, y pues sí pueden ser rivales para los romanos que no se pueden organizar. Entonces también tienen que pelear de uno a uno, entonces pues ahí sí pueden matar muy fácilmente. Entonces sí, por eso se dio este caso de la pérdida de ciertas legiones en estos contextos, ¿no? De boscosos, ¿no? O contextos distintos donde ya no pueden hacer sus formaciones. Entonces, bueno, estaban los vélites, que eran después los príncipes, y atrás están los triari, que los triari eran los soldados con muchísima más experiencia, a lo mejor ya eran más grandes, no tenían como tanta agilidad como los príncipes o los vélites, ya eran como un poco mayores porque tenían mucha experiencia en batalla. Y los triari lo que hacían era estar ahí como reserva en caso de que en algún punto de la batalla se pusiera un poco feo, pues ellos ya intervenían. Su experiencia en la guerra les permitía como ser mucho más inteligentes, ¿no? En hacer estas intervenciones. Entonces, el hecho de tener tu ejército de reserva pues te ayuda por si en algún punto de la batalla, en algún punto del frente, de las líneas de frente, se complica por alguna cuestión. Y bueno, espero que les haya gustado este video acerca de la guerra, y estos son algunos puntos básicos que hay que entender para poder comprender en general la guerra en la antigüedad, pero sobre todo el por qué las legiones romanas eran tan buenas en batalla. Y bueno, recuerden suscribirse, recuerden darle like a este video, y los espero en los siguientes. Muchísimas gracias por ver.